Me casé con Mike Smith el año que me gradué. Era 7 años mayor, tenía éxito profesional y me trataba con mucho cariño. Me priorizaba en todo, incluso en las discusiones, siempre era el quien cedía y hacía las paces. Eso fue hasta que su primer amor, Camila Chase, regresó al país. Empezaron a verse más y la distancia entre nosotros aumentó. Un día, me topé con un diario que Mike había dejado caer, y fue entonces cuando supe la terrible verdad. Todas las formas en que me había amado, las cosas que yo creía únicas entre nosotros, eran lecciones que había aprendido de Camila. Peleamos incontables veces por ella. La última vez, me dejó abandonada en una cabaña remota en la montaña en medio de una tormenta de nieve. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. Finalmente me rendí y pedí el divorcio. Pero Mike se negó rotunda y desesperadamente a dejarme ir. Las llamadas de Camila seguían llegando, una tras otra. Mike y yo estábamos disfrutando de las aguas termales en nuestra cabaña en el campo cuando el teléfono volvió a sonar. Una fina neblina nos envolvía, suave y difusa, hasta que su voz la atravesó, estridente por el pánico y las lágrimas. Mike, ¿qué hago? Tengo mucho miedo. Su voz temblorosa resonó en el silencio de los baños, aguda y urgente. Me atrajo de algo en el pecho, algo apretado e involuntario. Los labios de Mike estaban a centímetros de los míos cuando, de repente, se apartó. Salió del agua, subió los escalones de piedra y los copos de nieve cayeron suavemente sobre sus hombros. Agarró la bata que colgaba cerca, se la envolvió y respondió a la llamada. Al principio, su voz sonó cortante, de reproche. Pero lo que ella dijera lo conmovió. Al instante siguiente, se suavizó. Su tono se fundió en esa ternura tan familiar. No te preocupes. Enseguida voy. Intenta mantener la calma. Voy para allá. Terminó la llamada y se volvió hacia mí, inclinándose ligeramente como si quisiera tocarme de nuevo. Pero me estremecí, casi instintivamente. Sus ojos se encontraron con los míos. Hizo una pausa. Los copos de nieve seguían cayendo, derritiéndose uno a uno en el vapor ascendente. Y con ellos, el último rastro de mi amor por él desapareció silenciosamente. Entrecerré los ojos y me hundí más en el agua, sumergiéndome por completo. La mano de Mike se extendió y solo captó vapor. Aún así, rió suavemente, imperturbable. Volvió a extender la mano, alborotándome suavemente el pelo, con voz tranquila y dulce. Diana, dijo. Una amiga tuvo un pequeño problema. Volveré en cuanto lo solucione. Si no llegamos esta noche, lo compensaré mañana. ¿De acuerdo? ¿No puedes quedarte?, pregunté. Acaba de regresar al campo. Todavía se está adaptando a la vida aquí. Diana, no te pongas difícil. No respondí. Solo observé cómo se ataba el cinturón de la túnica y, sin dudarlo, se quitaba el anillo de bodas del dedo. De alguna manera, el anillo en mi dedo pareció apretarse, como si de repente recordara su peso. Un dolor sordo latía en mi mano. Forcé una sonrisa, débil y frágil. Quería preguntarle. ¿Qué tipo de amigo vas a ver que te pida que primero te quites el anillo de bodas? Pero la pregunta se me quedó atascada en la garganta, pesada y atascada. Bajé la mirada y, en ese silencio, volví a oír su voz, suave y persuasiva, como si le hablara a un niño. Te lo prometo, mañana reservaré tiempo solo para mi esposa favorita. No responderé llamadas de nadie más. Solo las tuyas. Tenía tantas cosas que podría haber dicho. Como, puedo ir contigo, también puedo ayudarla. O, si puedes ignorar sus llamadas mañana, ¿por qué no te quedas esta noche? O tal vez, algo más. Pero al final no dije nada. A través del velo de vapor ascendente, vi cómo la figura de Mike se hacía más pequeña, moviéndose rápidamente hacia la puerta. Justo cuando llegó, finalmente hablé, con calma, incluso. No te molestes en compensarme. Cuando tengas tiempo, nos divorciamos. Se detuvo a medio paso. Pero no se dio la vuelta. Simplemente respondió. Diana, no seas infantil.
Su tono era suave y paciente, como siempre. Como si estuviera calmando a una niña testaruda. Mike y yo tuvimos un matrimonio concertado por nuestras familias. Él era 7 años mayor. Yo acababa de graduarme cuando me convertí en su esposa. Para el mundo, él era el señor Smith, el ejecutivo despiadado que hacía estremecer a hombres adultos en las salas de juntas. Pero conmigo, era amable, indulgente. Me trataba como algo frágil, algo que proteger. Incluso cuando discutíamos, siempre era el primero en ceder, en sacarme de mi enojo. Hasta el día en que me topé con su viejo diario, páginas llenas de garabatos de adolescente y desamor. Fue entonces cuando me di cuenta. La forma en que me amaba, la forma en que me consolaba, no lo había aprendido conmigo. Lo había practicado, una y otra vez, con Camila. Su primer amor. Tras su regreso al país, todo cambió. El frío y autoritario señor Smith se convirtió de repente en un hombre dispuesto a ceder. Movió sus influencias para conseguirle los mejores abogados de divorcio de la ciudad. Gastó dinero a manos llenas para contratar publicistas de primera para su regreso a la actuación. Dio. ¿Y yo? Yo luché. Todas las peleas terminaban igual. Yo, llorando, gritando, entonces divorciémonos. ¿Por qué no te casas con ella? Y cada vez, él me consolaba, como siempre. Me envolvía en sus brazos. Me susurraba las palabras adecuadas. Y yo volvía a creerle. Pero esta vez, lo decía en serio. No me moví hasta que la última oleada de emoción en mi pecho finalmente se desvaneció. Entonces me levanté del baño termal, me sequé con la toalla y me vestí. Llamé al conductor y le dije que viniera a recogerme. Para cuando llegué a casa, ya era bien pasada la medianoche. Pero las luces del salón de la villa seguían encendidas. El coche de Mike estaba aparcado justo al otro lado de la verja. La puerta principal estaba entreabierta, como si nadie se hubiera molestado en cerrarla. Una luz cálida se filtraba por la grieta, cayendo sobre mi mano. Y desde adentro surgían suaves gemidos inconfundibles. Sin disimulo, sin vergüenza. Como una invitación abierta a descubrir lo que ocurría en esa habitación. No me moví. Simplemente me quedé allí, escuchando. Entonces. Mike, me duele, gimió Camila. Cuidado. Lo siento, dijo Mike en voz baja. Exhalé lentamente y saqué mi teléfono. Abrí la cámara. Empujé la puerta. Los vi dentro, sentados en el sofá, muy juntos. Levanté el teléfono y tomé algunas fotos. Mike aún sostenía un hisopo de algodón en la mano, a medio aplicar el ungüento. Sobresaltada, Camila se acercó instintivamente a él. Mike se puso de pie, mirándome a los ojos. Me encogí de hombros. Vaya. ¿Verdad que es tierno?, dije. Parece que acabo de ver una telenovela. Camila, ¿alguna vez vives un momento que no sea pura actuación? Camila se aferró al dobladillo de la bata de Mike, esos grandes ojos llorosos brillaban como si acabara de bajar de un escenario. Swan, dijo en voz baja, ¿te importaría borrar esas fotos? No es nada. Solo me lastimé y Mike me estaba ayudando a limpiar la herida. Su piel estaba pálida, y el rasguño en su pierna resaltaba marcadamente. De aspecto dramático, sí, pero nada grave. Por la forma en que Mike había salido corriendo antes, cualquiera pensaría que había sido un accidente de coche. Resultó que apenas fue un rasguño. No me moví. Mike me miró con el rostro sereno y sereno. Diana, dijo con voz serena. Camila, está herida. Le da miedo mirar la herida, así que la ayudé a limpiarla. ¿No podría ir a un hospital?, pregunté. Resulta que teníamos botiquín de primeros auxilios en casa. Lo miré fijamente, con las cejas ligeramente arqueadas, incrédula. Mike me sostuvo la mirada, su expresión se nubló con lo que parecía decepción. Diana, dijo con voz grave, no seas irrazonable. Borra las fotos. Bajé la vista,
di unos golpecitos en el teléfono y lo levanté para que lo vieran. ¿Listo? ¿Contento? Camila se mordió el labio con delicadeza. Lo siento, señorita Swan, de verdad. Pero si esas fotos se divulgan, no nos parecería bien. Aunque no haya nada entre Mickey y yo, la gente podría. No tuve paciencia para oír ni una palabra más. Me di la vuelta y subí las escaleras, cerrando la puerta tras de mí. Su voz se desvaneció tras la madera. Me senté en el borde de la cama, volví a abrir el teléfono y la aplicación de vigilancia. Retrocedí hasta hace una hora. Lo descargué todo. Camila no era una actriz más. Era una estrella internacional galardonada. Incluso después de años alejada de la pantalla, su base de fans seguía siendo enorme. Desde el día que regresó al país, los chismes la persiguieron como una sombra. Y los rumores sobre ella y Mickey no hicieron más que aumentar. El frío y poderoso director ejecutivo y el radiante primer amor que reapareció. Era cosa de cuentos de hadas. De fanficción. Todos querían verlos, encontrar el camino de regreso. Nadie sabía que Mickey y yo habíamos estado casados en secreto durante años. Solía creer que la honestidad era la base del matrimonio. Que las parejas no debían guardar secretos y que las discusiones, por dolorosas que fueran, debían ventilarse y resolverse. Por culpa de los rumores, me peleé con Mickey una y otra vez. Pero cuanto más le exigía respuestas, más se cansaba. A veces, lo veía pellizcarse el puente de la nariz y suspirar suavemente. Diana, decía, ¿por qué tienes que ser siempre tan difícil? Era 7 años mayor que yo. Firme, refinado, infinitamente paciente. Siempre había dejado espacio para mi impulsividad. En los 3 años que llevábamos casados, rara vez habíamos peleado. ¿Pero era esa la norma? Para ser una buena esposa, ¿tenía que vendarme los ojos? Para no oír nada, no ver nada, no cuestionar nada. ¿Solo para mantener la paz? Llamaron suavemente a la puerta detrás de mí. La voz de Mickey me siguió, suave y cariñosa. Diana. Como siempre decía mi nombre. Como si fuera algo que acunara en sus manos. Apreté los labios y no respondí. En cambio, giré la cerradura. Hubo un instante de silencio. Entonces, a través del bosque, volvió a oírse su voz, aún cálida, aún serena. Descansa un poco, Diana. Cerré los ojos. Pero mi mente me traicionó, retrocediendo a hace solo unas noches. El clima había sido terrible. La lluvia azotaba las ventanas. Mickey me había dejado otra vez, diciendo que necesitaba gestionar algo por Camila. ¿Y yo? Yo había sacado a relucir los viejos argumentos como si fueran discos gastados. Lo acusé de mantener su pasado en secreto. De hacerme sentir como si fuera una simple figura. Se quedó allí, con la mandíbula apretada y una expresión indescifrable. Luego dijo, ¿y qué si fue mi primer amor? Diana, eso fue hace años. Ahora solo somos amigos. ¿Puedes dejar de hacer un escándalo, por favor? Después, la casa se sentía cavernosa. El viento aullaba afuera como si se burlara de mí. Me acurruqué en el sofá, abrazando una almohada empapada de lágrimas. Volviendo al presente, abrí los ojos. La lámpara de araña proyectaba un cálido resplandor ámbar en el techo. Cogí mi teléfono de la mesita de noche. Y escribí un mensaje. Lily, encuéntrame un buen periodista de entretenimiento. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el único sonido en la casa era el tintineo de los utensilios de cocina. Susan, nuestra ama de llaves, levantó la vista de la estufa y me saludó alegremente. Buenos días, señora Smith. El señor Smith se fue temprano hoy. Asentí levemente. Después del desayuno, fui directo a un bufete de abogados y pedí que me prepararan los papeles del divorcio. La abogada que me asignaron era despampanante, cabello largo y ondulado, traje a medida, aplomada y sumamente eficiente. Tras escuchar mi situación, prometió que haría todo lo posible para asegurar los bienes que merecía.
Me recosté en el sofá de cuero y asentí con calma. Gracias. No necesito las acciones. Solo ayúdame a conseguir las propiedades y los ahorros. Una vez que se fue, le pedí al conductor que me llevara al centro. Caminé un rato por la ciudad, parándome en una intersección importante donde el tráfico peatonal fluía como una marea. Allí, en la gigantesca valla publicitaria digital sobre el paso de peatones, apareció de repente el rostro de Camila. Me quedé paralizada. Igual que otros a mi alrededor. Es preciosa, murmuró alguien a mi lado. No ha envejecido nada. Es más, ahora es aún más hermosa. La pantalla mostraba imágenes del día de su regreso al país. Los periodistas ya se habían enterado y la esperaban en el aeropuerto. En cuanto apareció, la multitud se abalanzó sobre ella. Camila parecía abrumada, sin saber a dónde ir. La había visto en un viejo drama histórico hacía años. Interpretaba a una belleza devastadora que enfrentaba a los reyes entre sí, su atractivo era suficiente para iniciar guerras. Tenía esos ojos profundos y cautivadores, una nariz delicada y labios que se curvaban en una suave sonrisa. Parecía un ángel inafectado por el mundo. Un solo fruncimiento de su frente podía hacer que todo un público televisivo se sintiera dolido de compasión. Habían pasado los años, pero su encanto no se había desvanecido. Aún conservaba esa mirada. Esa vulnerabilidad natural y dolorosa. Con razón Mike se había ablandado por ella. De repente, unos guardaespaldas se abrieron paso entre la multitud, creando un escudo a su alrededor. La escoltaron hasta un elegante Maybach estacionado justo afuera. La cámara captó un vistazo del hombre que ya esperaba en el coche, solo un pequeño fragmento de su rostro. Mandíbula pronunciada. Mano extendida. Camila lo alcanzó. Sus dedos se encontraron. Un guardaespaldas cerró la puerta del coche tras ellos, sellando el momento como la última página de una novela romántica. Tan perfecto que casi parecía ficción. Pero yo conocía ese reloj. El que llevaba en la muñeca. Un Patek Philippe. El mismo modelo que le había regalado a Mike por su cumpleaños. Cualquiera podía subir contenido a esa valla publicitaria. Supuse que el vídeo debía de ser de algún fan de Camila. El clip terminaba con un mensaje suave y radiante. Pase lo que pase, solo queremos que seas feliz. Las chicas a mi lado gritaron de alegría. Dios mío, esto parece sacado de una historia de amor. Volvió, se divorció, y el hombre que siempre la amó seguía esperando. Después de todo eso, siempre fuiste tú. Camila, por favor, sé feliz. Casi me reí. Uno de ellos se volvió hacia mí, molesto. Sonreí dulcemente. ¿Pero qué pasa si su felicidad se debe a la de otra persona? Pregunté. ¿Y si ese hombre ya tiene esposa? Eso no la convertiría en la otra mujer. La chica se sonrojó, poniéndose a la defensiva al instante. Ni hablar. Camila jamás haría eso. Es buena persona. Si acaso, alguien probablemente le mintió. Bajé la mirada, con la sonrisa aún en los labios. Quizás, dije en voz baja. Justo cuando el conductor se detuvo en la acera, vibró mi teléfono en el bolsillo. Era un mensaje del abogado Zhang, con quien me había reunido antes. El primer borrador del acuerdo de divorcio está listo. Las revisiones posteriores requerirán el aporte de ambas partes. Me detuve un momento y luego le envié el documento a Mike. Llévame a su oficina, le dije al conductor. Como rara vez iba, la recepcionista no me reconoció. Tomó mi identificación y se disculpó amablemente. Lo siento, señora, pero sin cita previa, no puedo permitirle ver al señor Smith. Su tono era cauteloso. ¿Puedo preguntarle cuál es su parentesco con el señor Smith? Su esposa. Una risa burlona vino desde cerca. Giré la cabeza. Un joven, de unos 20 años, me miró de reojo y sonrió con suficiencia. En voz baja, pero lo suficientemente alto como para oírlo, murmuró. Hay gente que vive en sus propias fantasías.
La esposa del señor Smith está arriba ahora mismo. ¿Cómo se le ocurre decir algo así con la cara seria? Podría decir que soy su hermano perdido, ya que estamos. No me molesté en enojarme. En cambio, miré a la recepcionista y le dije con calma. No se preocupe, lo llamaré. No llamé a Mike directamente. Llamé a Jack, su asistente y, sobre todo, mi antiguo compañero de la universidad. Contestó al primer timbre y bajó en cuestión de minutos. Diana. Me hizo un leve gesto con la cabeza y me indicó que lo siguiera. Mientras subíamos las escaleras, justo antes de que la puerta se cerrara tras nosotros, Jack nos miró y dijo en voz baja. La señorita Chase pasó por aquí hace un rato. El señor Smith está arriba, reunido con el productor para hablar de un nuevo contrato. Dudó. Luego, casi como si se le hubiera ocurrido después, añadió. Cuando salí de la habitación, puede que se me haya olvidado cerrar la puerta. No era tonto. Entendí perfectamente lo que me ofrecía. Un momento de verdad. Llegamos a la puerta. Incluso antes de tocar el pomo, se oían voces por la pequeña abertura. El productor parecía inquieto. Señor Smith, pasamos por un estricto proceso de selección para el casting. Hace años que la señorita Chase no actúa. No estamos seguros. ¿Puede con el papel? La voz de Mike era firme y decidida. Ni una pizca de duda. Señor Smith, el productor dudó. Entonces Mike dijo una cifra. 20 millones. Un instante. Entonces, el tono del productor cambió al instante. Por supuesto. La he visto trabajar, tiene un talento natural. Incluso después de una pausa, sigue estando muy por delante de la mayoría de las actrices actuales. Di un paso atrás en silencio y cerré la puerta casi por completo. Cuando Mike acompañó al productor a la salida, me quedé en silencio a un lado, observando a Camila a su lado. Por cómo se movían sincronizados, era difícil no confundirlos con una pareja. Mike me vio y parpadeó, sorprendido. ¿Diana? ¿Qué haces aquí? No respondí. Pero no me perdí el breve atisbo de enfado que cruzó el rostro de Camila. Entonces se giró hacia mí, radiante y dulce. Diana, dijo. Mike me ayudó mucho hoy, quería invitarlo a cenar. Pero ya que estás aquí, ¿por qué no vamos todos juntos? La miré. Su sonrisa era impecable, brillante como siempre, como si no hubiera tensión alguna entre nosotros. Dije, claro. 3 personas sentadas a cenar en el restaurante de una pareja romántica, la situación era incómoda por defecto. Después de pedir, Camila me pasó el menú por la mesa. Lo siento, Diana, dijo con una sonrisa, no estaba segura de que te gustaba. No quería equivocarme. ¿Por qué no eliges? No me moví. Mike, sentado a mi lado, tomó el menú y dijo con cariño, ya lo tengo. Le dio nuestra orden al camarero y añadió, por favor, tengan en cuenta sus alergias y preferencias alimentarias. Camila, al otro lado de la mesa, me observaba con una sonrisa. Diana, de verdad que estoy celosa, dijo. Mike es tan considerado ahora. Recuerdo que le rogaba que recordara lo que me gustaba comer. Nunca acertaba. Tenía que armar un berrinche enorme solo para. Mike se aclaró la garganta bruscamente. Camila se interrumpió al instante. Perdón, estoy divagando. Di un sorbo a mi bebida y dije con calma, está bien. No me importa. El camarero reapareció y comenzó a colocar platos en la mesa. Mariscos, entre otras cosas. El cangrejo parecía especialmente complicado. Sin decir palabra, Mike se acercó, tomó mi plato y me abrió el caparazón con gran destreza. Al otro lado de la mesa, la expresión de Camila cambió, solo por un segundo. Apoyé la barbilla en la mano y la observé. Bajó la mirada y tomó un plato con los palillos. Mike colocó la carne de cangrejo nuevamente frente a mí y tranquilamente se limpió los dedos con la toalla. Me encantaba esta faceta de Mike. El hombre tranquilo y reservado que todos admiraban.
que se suavizaba hasta convertirse en alguien amable e indulgente, solo para mí. Pero ahora lo sabía. Esto no era exclusivo mío. Era algo que Camila le había inculcado. El pensamiento me hizo sentir un poco enfermo. Camila. De repente Mike se levantó y alzó la voz. Miré al otro lado de la mesa. El hermoso rostro de Camila se había puesto rojo intenso, como un rubor exagerado. Sus pómulos, normalmente afilados y elegantes, empezaban a hincharse. ¿Alguno de los platos tenía almendras? Susurró. El rostro de Mike palideció. Lo siento mucho, olvidé que eras alérgico. Vamos, te llevaré al hospital. Camila dudó un momento y se tapó la cara con la mano. Dios mío, ¿qué aspecto tengo ahora? Mike ni siquiera parpadeó. Se quitó el blazer y se lo puso con cuidado sobre la cabeza. No te preocupes. Estarás bien. Vamos. Ella se puso de pie, un poco inestable. Mike no esperó, la cargó en brazos y salió corriendo del restaurante. ¿Y yo? Me quedé ahí sentado. Viendo esta escena perfecta, como sacada de un drama. Observé el pánico genuino en el rostro de Mike, sin rastro de disimulo. Lo vi cargarla en brazos como si fuera la única persona en el mundo. No me miró ni una sola vez. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje al periodista. La mesa seguía llena de comida intacta. Habría sido una pena desperdiciarla. Bajé la mirada y tomé el plato que Camila acababa de comer. Con cuidado, saqué una rodaja de almendra de la mezcla y me la llevé a la boca. Delicioso. Realmente, bastante bueno. Mike entró justo cuando yo estaba tumbado en el sofá con una mascarilla. La tele estaba poniendo un drama romántico exagerado llamado Primer amor reunido. En pantalla, la heroína lloraba, con la voz temblorosa, mientras le preguntaba al protagonista masculino. Después de todos estos años, ¿nunca me extrañaste, ni una sola vez? El hombre apretó la mandíbula, con el rostro desencajado por la pasión. Sí, gritó. No tienes idea. Te extrañé tanto que casi me vuelvo loco. Esa última línea fue tan exagerada, tan intensa, que casi me eché a reír. En ese momento se abrió la puerta principal. Lo capté al instante, Mike se había abrochado mal la camisa. Una mirada, y eso fue suficiente. Volví a la tele, sin dejar de sonreír, tratando todo el programa como si fuera una comedia. Diana, lo siento, dijo Mike detrás de mí. No quería dejarte en el restaurante. Es solo que, la situación de Camila era urgente. Es actriz, su rostro importa. No quise hacerte daño. Diana. Me moví un poco en el sofá, acomodándome en una posición más cómoda. Ni siquiera lo miré. Te envié el primer borrador del acuerdo de divorcio esta tarde, dije. Iba a esperar para hablarlo contigo en persona, pero puedes echarle un vistazo ahora. Repasemos las revisiones esta noche. Mike parecía agotado, su voz más baja. No nos vamos a divorciar. Diana. Se acercó y extendió la mano para abrazarme. Al inclinarse, el tenue aroma a gardenias llegó a mi nariz, sutil, familiar. Pero cuando levanté la vista, lo vi. Claro como el día. Una marca roja en su cuello. El reflejo fue más rápido que el pensamiento. Levanté la mano, rápida y brusca. La bofetada se produjo con un fuerte crujido. Su rostro enrojeció por el impacto. Se quedó paralizado un instante y luego bajó la mirada. No gritó ni se inmutó. Solo susurró. ¿Te duele la mano? Lo siento, repitió. Es culpa mía, Diana. Me tomó la mano con suavidad, frotándome la palma, que se había puesto rosada por la bofetada. Suave, casi tierna. Como si estuviera calmando a un niño. ¿Ya te sientes un poco mejor? Preguntó en voz baja. ¿Diana? A veces me pregunto. Quizás no debí haber entrado en su estudio ese día. Quizás si no me hubiera topado con ese viejo diario,
podría haber seguido creyendo en la ilusión. Podría haber seguido fingiendo que cada dulce momento entre nosotros era real. Pero abrí ese libro. Vi todo. Mike, con apenas 20 años, había escrito página tras página después de cada pelea con Camila. Lecciones. Notas. Recordatorios. Las emociones de tu novia siempre son lo primero. Si la calmas, todo lo demás se vuelve más llevadero. No discutas cuando los ánimos estén caldeados, espera a más tarde. Si te equivocas, discúlpate de inmediato. Camila lo había entrenado bien. ¿Entonces estabas ampliamente cosechando los frutos del trabajo ajeno? ¿O vivía para siempre a su sombra? Retiré mi mano de su agarre. Fría, firme. Ve a leer el acuerdo de divorcio. Cuanto antes terminemos esto, mejor. Mike se negó a firmar los papeles del divorcio. Así que me negué a reconocer su existencia. Ese silencio le dio a Camila la excusa perfecta para aparecer en mi puerta y jugar a ser la reina de su propio pequeño drama. No le ofrecí agua. No esperó a que se la pidiera, simplemente se sentó en el sofá como si fuera la dueña del lugar. Me miró con expresión suave y los labios curvados en una sonrisa amable. Diana, empezó con dulzura. Mike me dijo que te sentías incómoda con nuestra historia. Pero en realidad, lo que Mike y yo tuvimos es cosa del pasado. Lo que más importa es el presente, ¿no? No dije nada. Solo la observé. Camila, sin inmutarse, continuó su monólogo, ahora con un suspiro melancólico. Mike no siempre fue así, ¿sabes? Cuando discutíamos, nunca se rendía. Ni una sola vez. Peleamos tantas veces, y solo después de lo peor, por fin se disculpaba. Hizo una pequeña pausa, con los ojos brillando de tristeza bien practicada. En el momento en que finalmente aprendió a dejar atrás su orgullo. Fue el momento en que nos distanciamos. Su voz se quebró un poco al final, y me miró con sus ojos brillantes. Diana, ¿sabes cuánto te envidio? Bajé la mirada, tomé un sorbo de café y respondí, tan tranquila como siempre. Quizás simplemente no lo querías lo suficiente. Porque siempre que peleamos, él es el primero en disculparse. Camila se atragantó con la respiración, solo un poquito. La sonrisa se desvaneció, y por un instante, capté un destello de algo más agudo, irritación, tal vez. Entonces vibró su teléfono. Miró la pantalla y al instante volvió a sonreír. Mike me envió un mensaje, dijo con tono ligero. No te preocupes, Diana. Hablaré con él también, intentaré hacerle entrar en razón. Ella se levantó y salió. No le respondí. Una vez que la puerta se cerró, tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Mike. ¿Quieres ir a ver el océano conmigo? La primera rama de olivo que le ofrecí en semanas. Dijo que sí sin dudarlo un instante. Resultó ser un fin de semana festivo. La playa estaba abarrotada, familias, puestos de comida, niños riendo, música a todo volumen. El aire olía a pastel de embudo, maíz asado y palomitas con mantequilla. Animado. Desordenado. Hermoso. Siempre me han encantado escenas como esta. Llenas de vida. Llenas de ruido. Cuando nos casamos, Mike era genial. Pero, estéril. Todo en él parecía demasiado refinado, demasiado controlado. Siempre estaba sumergido en el trabajo. Nuestra casa solía ser de tonos grises, fría, minimalista. La pinté, poco a poco, con color y ruido. Y en algún punto del camino, el hombre que una vez vivió solo para reuniones y contratos empezó a enamorarse de los fines de semana. De los mercados al aire libre. De mí. En aquel entonces, sonreía sin motivo. Sentía todo el cuerpo más ligero, como si flotara de alegría. Envejecer con Mike estaba en mi lista de deseos. En el mercado nocturno, Mike me siguió como un fiel Golden Retriever. Señalé algo y lo compró. Sin quejas. Sin negociaciones.
Debimos parecer la pareja de enamorados más normal y corriente del mundo. Alrededor de las 8, la multitud empezó a empujar hacia la playa. Mike me tomó de la mano y me condujo al mirador. Todos contaron juntos: 10, 9, 8. Las voces se elevaban como olas. 3, 2, 1. Fuegos artificiales estallaron sobre el océano, deslumbrantes y atronadores. En algún lugar detrás de nosotros, una hoguera crepitó. Las chispas danzaron hacia el cielo. La multitud gritó y vitoreó. Y yo miré hacia arriba. Mike estaba detrás de mí, cubriéndome suavemente los oídos con las manos, protegiéndome de los estallidos más fuertes. Tan considerado. Tan familiar. Pero Mike, de 21 años. Una vez estuvo en otra fiesta junto al mar, igualita a esta. Con Camila a su lado. Y en medio de ese mismo caos. La miró de perfil y pensó: Dios mío, quiero casarme con esta mujer. Y él dijo: Camila. Te amo. Y ahora me dijo: Te amo. Diana. Se me saltaron las lágrimas de los ojos. Y me reí. A medida que los últimos fuegos artificiales se desvanecían en la oscuridad, el ruido a nuestro alrededor finalmente comenzó a apagarse. Los últimos vítores se desvanecieron en la brisa nocturna. Fue entonces cuando el teléfono de Mike empezó a sonar. Su tono, agudo y persistente, rompió el silencio. Me volví hacia él. Bajó la mirada, negándose a mirarme. Pero no aparté la mirada. Nuestras miradas se cruzaron. Y en sus ojos, pude verme, pequeña, quieta, sin pestañear. Es ella, ¿verdad? Mi voz era tranquila, serena. Como si estuviera anunciando el tiempo. ¿Adivina qué es esta vez? ¿No sabe usar los electrodomésticos? ¿Se perdió porque no conoce la ciudad? ¿O tal vez, tiene miedo de que la estén acosando? Mike frunció el ceño. Giró ligeramente la cara, rompiendo el contacto visual. El teléfono seguía sonando. Sonreí, suave, casi tiernamente. No te mientas, Mike. Los primeros amores son difíciles de olvidar. Aún no la has superado. No, dijo de repente. Levantó la vista, con el pánico reflejado en sus ojos. No es así. No respondí. Simplemente extendí la mano, le quité el teléfono y presioné responder. La voz de Camila se escuchó por el altavoz, atravesando el murmullo de la multitud cercana. Clara. Atemorizada. Frágil. Mike. Mike, creo que alguien está llamando a mi ventana. Su voz se quebró, temblando como el cristal. Tengo miedo. ¿Podría ser un acosador? Le devolví el teléfono. Mi rostro era sereno. Mi tono, sereno. Vete. Y cuando regreses, firmaremos los papeles del divorcio. Mike no se movió. Camila seguía al teléfono, llorando. Incluso sus sollozos eran de una belleza desgarradora. Se quedó allí, parado en el lugar, con el ceño fruncido y los labios sellados. Hubo un tiempo en que le rogaba, en silencio, sin cesar, a Mike que me eligiera sin dudarlo. Para demostrarle que yo importaba más que los recuerdos. Más que el fantasma de Camila. Pero ya no. Esta noche no. Miré hacia abajo y le envié un mensaje de texto. Un segundo después, su teléfono vibró en su mano. Miró la pantalla y su expresión cambió. Lo abrió. Vi cómo apretaba la mandíbula. Frunció aún más el ceño. Diana, susurró. Era el archivo de fotos de paparazzi. Las que el periodista de entretenimiento había tomado en los últimos días. Camila en su oficina. Camila subiéndose a su coche. Camila con Mike en el restaurante. Todo perfectamente sincronizado. Todo muy público. Lo miré a los ojos y mi voz era tan suave como siempre. Yo tampoco quería hacer esto.
Pero si seguimos fingiendo, solo se pondrá feo para ambos. ¿No quieres que estas fotos se hagan públicas? Mike no dijo nada. Ni una palabra. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro. Diana, dijo, cansado. Tomémonos un tiempo para tranquilizarnos. Lo vi alejarse, su figura engullida por la multitud. Luego le envié otro mensaje al reportero. Unos minutos después llegó la respuesta. Fue a ver a Camila. Al día siguiente se estrenó la película oficial del regreso de Camila. Dadas las circunstancias, y la imagen que se veía, Mike no tuvo más remedio que presentarse y garantizar su seguridad. Abrí mi teléfono y pasé a la página de tendencias. Cada palabra clave relacionada con Camila subía a cada segundo. El evento se transmitió en vivo en las principales plataformas. Su primera película desde que regresó a casa, contó con el respaldo de una gran campaña de relaciones públicas y la gran expectación de que Mike asistiera al estreno como inversor. Para cuando llegué, la escena estaba animada. Al principio, Mike se mantenía discretamente a un lado, casi mimetizándose con el fondo. Pero el director, astuto y siempre oportunista, empezó a reorganizar los grupos con el pretexto de tomarse fotos. Poco a poco, Mike fue empujado más cerca hasta que terminó justo al lado de Camila. Eché un vistazo a la audiencia en el chat de la transmisión en vivo. Luego cambié a Instagram. Las etiquetas almohadilla Mike en Camila estaban desbordadas. La pareja perfecta. Están destinados a estar juntos. Por favor, cásense ya. La gente los trataba como si fueran una pareja de cuento de hadas. Era nauseabundo. Entonces, un reportero se levantó en medio del evento, con la voz penetrante y llena de curiosidad. Señorita Chase, se rumorea que usted y el señor Smith eran viejos amigos. ¿Puede confirmarlo? Y si solo son amigos, ¿cómo explica la gran inversión y apoyo del señor Smith en su carrera? La sala se estremeció. La expresión de Mike se ensombreció. El director empezó a sudar, riendo nerviosamente. Seleccionaron a la señorita Chase para este papel por su talento, insistió. Ganó el premio a la mejor actriz en su día, siempre he querido trabajar con ella. No pude evitarlo. Se me escapó una risa silenciosa. ¿Todo gracias a su talento actoral? Por favor. Incluso desde el escenario, Mike lo oyó. Giró la cabeza bruscamente, escudriñando a la multitud con la mirada. Y me encontró. Nos miramos a los ojos. Levanté el teléfono y lo saludé con la mano. Luego, lenta y deliberadamente, articulé las palabras. Divorcio. Oh. Subo y lo cuento todo. Hombre casado. Una aventura. Los favoritos de los medios. Y encima, la lastimosa esposa, escondida entre las sombras. La historia prácticamente se escribió sola. Este era el momento que el mundo observaba. Cualquier escándalo ahora se extendería como la pólvora. No podía permitírselo. Ni por él mismo. Ni por el renacimiento cuidadosamente orquestado de la pobre y frágil Camila. Mi teléfono vibró de nuevo. Miré hacia abajo. Su respuesta fue solo una palabra, cargada de resentimiento. Bien. El día que Mike y yo firmamos el acuerdo de divorcio fue sorprendentemente tranquilo. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales, proyectando cálidos patrones sobre el suelo de mármol. Me acercó la laptop por la mesa. Diana, dijo con dulzura, sé que sigues molesta y probablemente no quieras escucharme. ¿Pero las acciones valen más a largo plazo que el efectivo? No los necesito, lo. Interrumpí antes de que pudiera terminar. Sabía que tenía buenas intenciones. Tenía razón, los dividendos de las acciones podían superar cualquier cantidad que tuviera inactiva en una cuenta bancaria. Pero yo tenía mis propios planes. Mike bajó la mirada, indiferente a mi tono. Tan tranquilo como siempre. El acuerdo ya está bien, dijo. Bien. Vamos a imprimirlo y firmarlo. Su asistente regresó momentos después con los documentos impresos. Cuando firmé,
no dudé. Mike, en cambio, hizo una pausa a mitad de la firma. Me miró con esa expresión serena que le caracteriza y dijo: Diana, ¿sabes qué pedí el año pasado en mi cumpleaños? No lo miré. Deseé una vida de felicidad contigo. Los deseos no se hacen realidad una vez que los dices en voz alta, Mike. Esbozó una sonrisa suave, casi divertida, y luego terminó su firma. Sí, dijo en voz baja. Lo que teníamos empezó como un arreglo familiar. Pero podemos empezar de nuevo. Esta vez, hagámoslo bien. Enamórate como debe ser. ¿Lo harás? No respondí. Simplemente recogí mi copia firmada del acuerdo de divorcio. Nos vemos mañana por la mañana en el juzgado, dije. No llegues tarde, Mike. Después de presentar los trámites del divorcio, no quería volver a ver a Mike. Así que reservé un billete y volé a Francia para unas vacaciones en solitario. El día que llegó el certificado oficial de divorcio, Lily me recogió en el aeropuerto. Para mi sorpresa, Mike también estaba allí, me abrió la puerta del auto y le hizo un gesto cortés a Lily con la cabeza. Diana, dijo en voz baja, no olvides comer más fruta y verdura. Tus ojeras se están empeorando. Hice como si no lo hubiera oído y subí la ventanilla. Lily nos llevó 2 millas por la carretera antes de que mi teléfono sonara nuevamente. Susan está preparando tu postre favorito esta tarde. Haré que te lo envíen. Mientras esperábamos en un semáforo en rojo, Lily me miró de reojo. De verdad que lo intentaste, dijo. Pensé que cederías en el último minuto. No respondí. Simplemente giré el teléfono con la pantalla hacia abajo y sonreí levemente. Lily, dije. Tengo un regalo para ti. Mike, para su crédito, cumplió su promesa después del divorcio. Nunca dejó de aparecer. Cada regalo que me envió, hasta el aroma, el color y la textura exactos, era a mi gusto. Pero tenía otras cosas que hacer. Estaba montando mi primera exposición individual. Mi asistente guardó todas las entregas de Mike en el almacén sin mirarlas 2 veces. Él, que solía estar absorto en reuniones todo el día, de repente tenía todo el tiempo del mundo. Me rodeaba cerca mientras instalaba las piezas, observándome en silencio desde afuera de la galería. Nunca me interrumpió. Solo se ofreció a llevarme a casa cuando terminaba la jornada. Me negué cada vez. La víspera del estreno, trabajé hasta el amanecer por 3ª noche consecutiva. En un momento dado, mi cuerpo simplemente se rindió. Me desplomé, sin previo aviso, sin fuerzas para contenerme. Me desperté con la dura luz blanca del techo de un hospital y me sentí como si me hubieran atropellado. Cuando intenté incorporarme, una mano me apretó con fuerza. El movimiento despertó al hombre a mi lado. Micro. En el momento en que me vio abrir los ojos, algo cambió en su expresión. Alivio, alegría y angustia, todo chocando a la vez. Diana, suspiró, ¿estás despierta? Lo miré. Solía admirar el modo en que Mike se comportaba. Siempre sereno, siempre en control, como si nada pudiera sacudirlo. Pero, ahora. Parecía desgastado, demacrado. Le pregunté, ¿has estado aquí todo el tiempo? Sí. Bajó la mirada y levantó mi mano hasta su mejilla. La acunó como algo frágil. Déjame estar a tu lado, Diana, murmuró. ¿Has perdido tanto peso, sigues saltándote comidas? Ni siquiera has estado enferma últimamente. Y, sin embargo, en el momento en que nos separamos. ¿Cómo se supone que deje de preocuparme por ti? No dije que sí. No dije que no. Simplemente extendí la mano y alisé suavemente el pliegue del cuello de su camisa. Me había ablandado un poco con Mike. Lo suficiente como para que, cuando me pidió verme, no le dijera que no. A decir verdad, Mike no era muy hábil para recuperar a alguien. Nunca lo había necesitado. Incluso con Camila, cuando terminaron, no rogó. No suplicó. Incluso si terminaba arrepentido, simplemente la dejó ir. Después de cenar, me sugirió dar un paseo por la playa.
Acepté. En un momento dado, instintivamente extendió la mano para tomarme. Luego, al darse cuenta de lo que hacía, se detuvo en el aire. Miré su mano y sonreí levemente. La retiró, discretamente avergonzado. Paseamos en silencio, las olas rozando la orilla, el viento suave en nuestros rostros. Por un instante, sentimos que el tiempo había retrocedido, a cuando el amor aún era fácil entre nosotros. Entonces, de repente, un fuerte estruendo rompió el silencio. Miré hacia arriba. A través del cielo que oscurecía, los fuegos artificiales estallaron en palabras. Diana. Lo siento. Giré la cabeza. Y encontré los ojos de Mike. El brillo de los fuegos artificiales danzaba en sus pupilas. Me miró con voz baja y temblorosa. Diana. Yo. Mi primer amor fue a los 16 años. Lo interrumpí. Mi primer amor también empezó en el instituto. Éramos torpes y tímidos, y al principio lo ocultábamos. Ni siquiera nos atrevimos a tomarnos de la mano hasta que cumplimos 18. Continué con voz tranquila y firme. A los 18, creíamos que el amor debía ser pura pasión y sin restricciones. Nos besábamos bajo las campanas de la capilla, nos confesábamos nuestros sentimientos con el rugido de los motores, hablábamos durante horas en playas desiertas con la única observación de la luna. La expresión de Mike se oscureció y el brillo de sus ojos se desvaneció. Me giré para mirarlo directamente. Al segundo año de casarnos, me lo encontré en la calle. Después me envió un mensaje. Dijo que me extrañaba. Nunca respondí. Porque las personas que se han amado de verdad no pueden volver a ser amigos. En aquel entonces, temía que te enfadaras. Así que lo borré todo. Pensé que un exdecente debería estar prácticamente muerto. Creí que otros pensarían lo mismo. Estaba equivocado. Nunca se trató del pasado. Se trataba de cómo lo manejabas ahora. De cómo dejabas que las fronteras se desdibujaran. Mike parecía afligido. Abrió la boca como para explicar, pero no le salieron las palabras. Volví a sonreír, con dulzura, sin crueldad. Tú y yo tratamos los primeros amores de forma diferente. Terminar las cosas en paz y ser traicionado no es lo mismo. No todos los que rompen un corazón son condenados. Pero quienes no tienen ningún sentido de la decencia terminan pagando el precio. Me volví hacia el mar, con el viento alborotándome el pelo mientras contemplaba las olas. Había alegría en mi voz cuando dije: ahora será tu recuerdo más inolvidable. Los hashtags estallaron en internet. Almohadilla Camila la otra mujer. Almohadilla Mike matrimonio secreto. Almohadilla Camila compró su papel. La reputación de Camila quedó destruida en cuestión de horas. Miles de usuarios indignados inundaron su transmisión en vivo, lanzando acusaciones hasta que no tuvo más remedio que interrumpirla. El equipo de Mike se apresuró a controlar los daños, pero las consecuencias fueron imparables. En realidad, no había mucho que manipular. Todas las pruebas estaban ahí. Fotos. Mensajes. Cronologías. Una revelación perfecta. Camila se enredó con un hombre casado antes de formalizar su divorcio. Mientras Mike se ahogaba en el control de crisis, yo estaba en la oficina de Lily con una bolsa de papas fritas en la mano. Mi hermana, la viva imagen de una empresaria despiadada, estaba hasta el cuello de llamadas y papeleo. Abrí una segunda bolsa. Lily me miró, irritada. ¿De verdad tienes que comer eso delante de mí? Sonreí y le tendí uno. Puso los ojos en blanco, pero lo cogió de todos modos, hojeando un contrato. Entonces, pregunté con ligereza, ¿te gusta el regalo que te hice? Lily me miró, levantando las comisuras de los labios. Me encanta. La empresa de Mike, antes intocable, ahora era un cordero rodeado de lobos. Todos querían un pedazo. La guerra corporativa siempre fue brutal. ¿Y mi hermana? Era una de las jugadoras más astutas del juego. Solo di el primer empujoncito. Luego los rumores se multiplicaron,
algunos ciertos, otros inventados, todos creíbles. Y cada uno contribuyó a derrumbar el imperio de Mike, ladrillo a ladrillo. El hombre de la tele parecía vacío. Había desaparecido el ejecutivo tranquilo y elegante que conocía. Lo que quedaba era un hombre que apenas dormía, apenas sonreía, apenas se parecía a sí mismo. ¿Y Camila? No le fue mejor. Su reputación en la industria del entretenimiento estaba hecha pedazos. Justo cuando su regreso estaba a punto de comenzar, se vino abajo, más rápido de lo que empezó. Me la encontré cuando volvía a casa desde la galería. Debió de haber sacado mi nueva dirección de algún sitio. Estaba esperando afuera, gafas de sol, mascarilla, la desesperación en cada línea de su cuerpo. En cuanto me vio, corrió hacia mí y me agarró la muñeca. Incluso detrás de las lentes, podía ver sus ojos hinchados y el desastre de lágrimas debajo. Señorita Swan, dijo con voz ahogada. Todo es culpa mía. Perseguí al señor Smith, me negué a soltarlo, estaba cegada por el dinero y el orgullo. Nunca. Debí intentar recuperarlo. Lo siento, por favor, te lo ruego, déjame ir. Desapareceré, lo prometo. Me mantendré lejos de ustedes dos. Sé que ahora te ama. Lo sé. Ella seguía sollozando, aferrándose a mi mano como si fuera lo único sólido que le quedaba. Solo quería empezar de cero, gimió. Divorciarme, volver a actuar, rehacer mi vida. Por favor, señorita Swan. Haré lo que sea. Sus lágrimas eran interminables. La miré, su cuerpo tembloroso, sus ojos, antes hermosos, ahora oscurecidos por el cansancio. Extendí la mano y le quité las gafas de sol con cuidado. Ella parpadeó y me miró atónita. Saqué un pañuelo y le sequé las lágrimas. Camila me miró fijamente, paralizada, y luego volvió a apretarme la mano. Señorita Swan, por favor. No quiero volver a la vida que tenía antes. Solo quería volver a ser alguien, sé. Le quebró la voz. Por favor, perdóneme. Retiré mi mano. Y sonrió. Camila, dije en voz baja. Tomaste tus decisiones. Si quieres pegarme, adelante, dijo con la voz quebrada. Lo que sea para arreglar esto. Aceptaré lo que me des. Me lo merezco. Yo fui quien arruinó tu matrimonio. No, dije con suavidad. Te equivocas. No te odio. Y no lo hice. Nunca odié de verdad a Camila. Como mucho, me desagradaba. Porque no era ella quien me debía nada. No me hizo promesas. No juró para siempre. No fue ella quien traicionó mi confianza. Solo había una persona a la que odiaba. Solo un hombre que susurraba con los dientes apretados cuando las luces se apagaban y la casa estaba vacía. Pero incluso ese odio había desaparecido ahora. Todo había salido bien. Se habían cumplido las consecuencias. ¿Y yo? Por fin lo había dejado ir. Miré a Camila y volví a sonreír. La próxima vez que entre sin permiso en mi propiedad, dije en voz baja. Llamaré a la policía. El día que Mike se declaró en quiebra, yo ya estaba en el extranjero. En el aeropuerto, Lily vino a despedirme. Se apoyó en el asa de su maleta y arqueó una ceja. ¿De verdad no te quedas a verlo?, pregunté. Si yo fuera tú, me presentaría impecable y brindaría por su caída. Le hice un gesto de aprobación con el pulgar. Tú, clásico. Ella se rió. Qué lástima que tenga mis propios asuntos. Hay una cena de la que no puedo escaparme esta noche. Sonreí y me encogí de hombros. Entonces nos vemos la próxima vez. Un mes después, una llamada de un número desconocido iluminó mi teléfono. Estaba tumbado en el sofá y ni siquiera me inmuté mientras el teléfono seguía sonando. Lo dejé pasar. 2 horas después, Lily llamó. Tras una charla informal, dijo con naturalidad. Mike te buscaba. Le dije que estabas fuera del país.
Luego, más quedamente, como un chismecito que no estaba segura de que todavía me importara. Resulta que, después de la quiebra, se endeudó muchísimo. Tuvo que liquidarlo todo para mantenerse a flote. Cuando lo vi hoy, te lo juro, estaba un poco preocupado de que se hubiera vuelto loco. Mantuve la voz tranquila. ¿Y? Solo preguntó dónde estabas, respondió ella. Luego dejó una cajita y dijo que era para ti. No la abrí. Está en el cajón de mi escritorio. Recuérdamelo cuando vuelvas. Bajé la mirada y emití un leve murmullo de reconocimiento. Luego cambié de tema. 6 meses después, volví a casa. No se lo dije a Lily hasta que ya estaba abajo, en su oficina. Su asistente me recogió. En cuanto Lily me vio, puso los ojos en blanco con fingida molestia. Podrías haberme avisado. Te habría recogido. Parecías ocupado, dije sonriendo. No quería molestarte. Dejé una caja cuidadosamente envuelta en su escritorio. Aquí tienes algo de mi viaje. Ella lo aceptó con una sonrisa. Lo abriré en casa con mamá y papá, a ver quién recibió el mejor regalo. Entonces, como si acabara de recordarlo, abrió el cajón y sacó una cajita de terciopelo. De parte de Mike, dijo simplemente. Era suave al tacto, discreto, pero de alguna manera aún conservaba el peso de la riqueza y el recuerdo. Con solo un vistazo, ya sabía lo que contenía. Se lo devolví limpio después del divorcio. No lo alcancé. Solo sonreí. Véndemelo. Lily dudó un instante y luego abrió la caja. Solo quiero ver. No hace falta, interrumpí. Es el anillo. El anillo de bodas. Soltó una carcajada y negó con la cabeza. Vendió todo lo demás, pero se quedó con esto. No es barato, dije con ligereza. ¿Repartir las ganancias al 50%? Me miró fijamente. ¿En serio? ¿Ni una pizca de sentimentalismo? Me encogí de hombros. Yo no fui quien falló este matrimonio. Lily sonrió radiante, me rodeó los hombros con un brazo y me abrazó. Vamos. Te invito a cenar esta noche. Trato. Intercambiamos una sonrisa cómplice. Fuera de la ventana, la luz del sol se derramaba sobre la ciudad como oro derretido. Y en ese momento, lo supe. El pasado ya no me dominaba. El futuro. Era completamente mío.